Hace 8 días empezamos con algunos lineamientos generales. ¿Quién recuerda cuál era el único día que la ley obligaba a ayunar? ¿Quién recuerda cuál era el único día que la ley de Moisés obligaba a que todo el mundo debía de ayunar ese día? ¿Quién dijo el día de la expiación? Muy bien, el día de la expiación. Excelente, mi hermana. Me queda otro, bueno, para que estén pendientes. Esto no fue preparado, no crean que porque la hermana, esto, no. Vamos a ver hoy entonces, bueno, vimos algunas cuestiones sobre el día de la expiación, que era el único día en que se obligaba a ayunar. Vimos también que en el Antiguo Testamento se hablaba de afligir nuestras almas, que era como la expresión básica de lo que era la abstención de comidas. Y vimos el ayuno del Señor Jesús, que dijimos que se identificó con el ayuno que tuvo Moisés, con el ayuno que tuvo Elías y con la aflicción del pueblo durante 40 años en el desierto, que además se identificó con nosotros también. Y que el ayuno junto con la oración, la palabra y la comunión con el Padre le ayudaron a resistir la tentación, ¿cierto? Fue más o menos lo que vimos. Muy bien, hoy vamos a ocuparnos de lo que es el ayuno ya en sí para nosotros. Y vamos a ver que el ayuno cristiano, como lo llaman algunos estudiosos, tiene unas connotaciones un poco diferentes de lo que era el ayuno en el Antiguo Testamento. Y para ello quiero que me acompañen al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Mateo capítulo 9, versículos 14 en adelante. Amén, ¿lo tienen? Voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice versículo 14. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres viejos y ambos se conservan. Amén. Bien, dijimos hace 8 días que el ayuno era una de las disciplinas espirituales, uno de los medios de gracia que hemos relegado, ¿cierto?, dentro del pueblo cristiano y aún más dentro de la corriente reformada. Se ha relegado y se ha relegado por varios motivos. Quiero traer en esta mañana 4 motivos por los cuales tal vez algunos de nosotros podamos identificarnos en cuanto al ayuno. Número 1, la abstinencia deliberada de comidas es una práctica que encontramos no solamente en el cristianismo, sino en todas las sociedades. Las personas incluso que no son religiosas ayunan por muchos motivos. Unos ayunan por motivos de salud, ¿cierto? Dicen, bueno, no voy a comer ciertos alimentos porque ya estoy la camisa que antes me quedaba ya no me queda igual, entonces, ¿cierto? Voy a ayunar por eso. Otros ayunan por asuntos políticos. Uno de los ayunos políticos más representativos de los que podemos recordar es el de Gandhi, ¿no? Cuando protestó con un ayuno contra la reina y todo el imperio británico. Y otros ayunan por diferentes motivos. Y entonces podríamos preguntarnos, bueno, si parece ser que el ayuno no solamente es religioso, sino que también habla de salud y política, ¿por qué los cristianos deberíamos meternos en esa costumbre un poco ascética y casi que pagana? ¿Por qué? Podría ser una causa. Número 2, si esto fue una práctica del Antiguo Testamento,
no se vuelve obsoleto después de la llegada del reino de Dios. Recordemos que muchas de las cosas del Antiguo Testamento, muchos de los ritos y las costumbres que los judíos tenían en el Antiguo Testamento quedaron de lado con la llegada de Cristo. ¿Fue el ayuno algo así también? Además, el texto que acabamos de leer dice que no se pone vino nuevo en odres viejos. Muy bien. Número 3. El triunfo de Cristo en la cruz y su presencia en la iglesia por medio del Espíritu Santo ¿no debería ser un motivo de celebración? Porque el ayuno no nos trae un motivo de celebración, ¿cierto? El ayuno es más para afligirnos, mortificarnos. Entonces, ¿por qué una persona o un creyente debería ayunar si lo que estamos es de celebración y no de aflicción? Su victoria es tan poderosa en medio de nosotros que debería ser más para celebrar que para afligirnos. Número 4, si logramos tener un ayuno que realmente nos lleve a un triunfo en lo que estamos pidiendo, ¿no sería esto una causa para tener un orgullo en nosotros, una confianza propia? Tal vez algunos de nosotros podamos identificarnos con esto, ¿cierto? Decir, bueno, yo no ayuno porque eso es por allá de monjes y esas vainas. Además, eso a mí ¿para qué me va a servir? O puede decir, bueno, yo no ayuno porque eso era del Antiguo Testamento. Algo otro pudiera decir, bueno, un ayuno es para mortificar y afligirnos. Y la verdad, yo con Cristo ando muy contento. Yo no me voy a afligir ni me voy a mortificar por eso. Y tal vez otro pudiera decir, bueno, el ayuno es para esa gente que cree que al ayunar va a obtener cosas de Dios. Así que yo no ayuno por eso. Vamos a tratar en esta corta lección de intentar resolver algunas cosas en cuanto a eso. Muy bien. El pasaje que leímos de Mateo 9 está involucrado en una situación especial. Si ustedes leen el capítulo, ven que un hombre llamado Leví, que recogía los impuestos, fue llamado por el Señor. Fue llamado para seguirle. Y el hombre pues tenía medios, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando el Señor lo llamó? ¿Lo recuerdan? Reunió a sus amigos que también tenían medios y hizo una fiesta, hizo un banquete. Y los fariseos dijeron, bueno, ¿cómo así? Jesús se la pasa es de banquete en banquete. ¿Por qué? Y entonces vinieron los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, Señor, un momento, vemos que su merced parece ser un hombre que de austeridad, cero. Por ahí el Evangelio de Lucas en el capítulo 7 nos dice que una de las acusaciones que los fariseos le hacían al Señor Jesús era que era un hombre comilón y bebedor de vino. Entonces, cuando los discípulos de Juan se acercan, el Señor les da una respuesta contundente, respuesta que ya vamos a analizar. Les dice por una parte que el ayuno estaba asociado con los días de luto. ¿Recuerdan? Hace 8 días veíamos también el hecho de que muchas personas cuando un familiar muy cercano moría, ayunaban. O cuando querían impedir de alguna manera que Dios los castigara por algún pecado, también ayunaban. Como el ayuno en Nínive, ¿lo recuerdan? 3 días. Y el Señor detuvo su castigo. Así que, si el ayuno es esa expresión de quebrantamiento, esa expresión de desesperación por el pecado, ese anhelo por alguna bendición, el ayuno, cuando se hacía de esta forma, se asociaba de acuerdo a la tristeza o a la debilidad de la persona. Y esta no era la situación que estaban atravesando los discípulos del Señor Jesús. Miren, la respuesta que Él les da es versículo 15. ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? ¿Qué dirían ustedes si los invitan a una boda y ustedes van y dicen, bueno, no puedo recibir ese arroz con pollo porque estoy de ayuno? ¿Qué pensaría el que lo invitó? Hermano, ¿por qué no se quedó en su casa más bien, cierto? Si vino aquí a dañarnos la fiesta, ¿a qué vino? Y es lo que el Señor les está diciendo a estos discípulos de Juan. Les está diciendo, aquí estamos de fiesta, estamos de celebración.
El novio está en la boda, así que aquí ninguno va a ayunar. Esta situación, ¿cierto?, de estar junto al esposo, de estar de fiesta, mostraba que ellos estaban de gozo por la aparición de Cristo en el mundo. Muy bien. Por otra parte, en la respuesta que el Señor le da a los discípulos de Juan, les muestra que la llegada del Mesías era como esa llegada del novio a las bodas. Eso era algo muy bueno para ser interrumpido con un ayuno, porque nosotros nos damos cuenta que cuando estamos más alegres es cuando más comemos y bebemos, ¿cierto? Yo en mi trabajo todos los días tengo que llevar a unos muchachos que trabajan en un gimnasio y ellos ya me dijeron, mire, seguramente en diciembre no lo vamos a necesitar a usted, volvemos en enero. Porque básicamente en diciembre nadie se ocupa de ejercitarse. Todo el mundo se ocupa y las señoras lo saben, ¿no? En diciembre el jeansito va a quedar un poquito más tallado de lo normal. Y en enero, me dijeron los chicos, en enero sí, hermano, es del 2. Porque la gente vuelve en enero a perder todos los kilos que ganó en diciembre. Entonces, cuando estamos más contentos, cuando estamos más gozosos es cuando más comemos, y es lo que el Señor les está diciendo ahí. Los discípulos no ayunaron mientras el Señor Jesús estuvo con ellos, y eso fue parte del testimonio de que el Mesías se encontraba en medio de ellos. Pero, ¿cuándo ayunarán entonces? Antes de responder esa pregunta de cuándo ayunarán, es interesante notar cómo el Señor Jesús en los evangelios solo se refiere a sí mismo como el esposo en dos partes. Una aquí en la pregunta de los discípulos de Juan y otra en la parábola de las vírgenes. ¿La recuerdan? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 24 es la explicación de toda la destrucción de Jerusalén y el templo. Y Mateo capítulo 25 narra 3 parábolas. Una de ellas es la parábola de las vírgenes. ¿La recuerdan? 5 insensatas y 5 prudentes. 5 que no llevaron aceite por si se apagaba la lámpara, y 5 que sí llevaron. Y allí, en esa parábola, el Señor Jesús también habla de sí mismo como el esposo. Es las únicas 2 veces en que el Señor se llama a sí mismo como esposo. Y miren lo que dice el versículo 15. Gracias, mi hermano. Gracias. Miren lo que dice el versículo 15 allí de Mateo 9, nuestro texto en esta mañana. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. El reclamo de los discípulos de Juan el Bautista era válido. Señor, aquí todos ayunamos, menos sus discípulos. El Señor les dice, no se preocupen, estamos de fiesta. Pero cuando el esposo ya no esté en medio de ellos, cuando les sea quitado, entonces en ese momento van a ayunar. Y si decimos que el Señor Jesús se llamó a sí mismo el esposo en esta pregunta y en la parábola de las vírgenes, ¿cuál va a ser el periodo en que los discípulos iban a ayunar? Claro, cuando el Señor no estuviera en medio de ellos, ¿cierto? Ese es el periodo en el cual los discípulos del Señor, todos nosotros, debemos ayunar. En el periodo en el de su ascensión y su segunda venida, según la parábola de las vírgenes. O sea, este momento, este periodo, muy bien. Pero aparte de esta metáfora del Señor llamándose a sí mismo esposo, el Señor coloca 2 ejemplos más, ¿no? El del paño y el del vino. Paño nuevo y vino nuevo, las cuales son referencias a su ministerio y su revelación en los hombres. Si la enseñanza, el ministerio y la revelación de Dios son el paño nuevo y el vino nuevo, entonces, ¿qué querrá decir el vestido viejo y el odre viejo? ¿Qué creen ustedes?
No. Si la revelación de Cristo, su enseñanza y su ministerio son el vino nuevo y el paño nuevo, ¿qué serán el vestido viejo y el odre viejo? Allí en lo que el Señor está hablando. Claro, porque ¿cuál es la pregunta que hacen los discípulos de Juan? ¿Ustedes por qué no ayunan? Entonces, el Señor en base, perdón, Sarita, no fue en base, es con. El Señor, teniendo en mente esa respuesta, mejor esa pregunta, ¿por qué le responde sobre un vino nuevo y un paño nuevo? ¿Qué es lo que está pensando el Señor cuando les está dando esa respuesta? ¿Qué es lo que usted piensa cuando da una respuesta? Pues en la pregunta que le acaban de hacer, ¿cierto? Usted no le preguntan cómo va a quedar Alemania, España esta tarde, y usted va a responder sobre cosas totalmente diferentes. Usted da una respuesta lógica con base a lo que le acaban de preguntar. Así que si el vino nuevo y el paño nuevo son la revelación, el ministerio y la aparición del Señor en medio de su pueblo, ¿qué es el vestido viejo y el odre viejo? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? La vida antigua en cuanto a qué? En cuanto al ayuno, en cuanto a esa costumbre que ellos tenían de ayunar. Muy bien. El ayuno para la época del Señor, recuerden, hace 8 días lo vimos también, se utilizaba como parte de ese sistema religioso para relacionarse con Dios. Pero los hebreos, los judíos, habían abusado del ayuno, ¿no? Habían dicho, bueno, voy a ayunar, no me interesa saber nada de Dios, solo quiero que Dios me dé alguna cosa que necesito y por eso voy a ayunar. Voy a ayunar y le voy a mostrar a todo el mundo que estoy ayunando. Y parte del reclamo, por así decirlo, del Señor es, mire, cuando usted ayune no le diga a nadie le interesa si usted está ayunando o no, solo a una persona tiene que interesarle, y es al Padre. Solo a Él le interesa si usted ayuna o no. Por eso hágalo en secreto, no demude su rostro y por favor báñese y no le muestre a los hombres que está ayunando. Es así de sencillo. El reclamo de los profetas en el Antiguo Testamento y sobre todo de Isaías, capítulo 58 es ese. Cuando ustedes ayunen, hagan obras de justicia. No digan que ayunan porque sí, que Dios los va a aceptar por eso. Ayunen conforme a Dios nos enseñó a ayunar. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Él dice, ustedes relacionan el ayuno con cuestiones que están fuera de lo que realmente es el mensaje de Dios. Y yo les voy a explicar, dice el Señor. Cristo les dice que cuando el esposo sea quitado, ayunarán, ¿cierto? Dice que lo viejo no puede resistir lo nuevo. Que un paño nuevo no se pone en un vestido viejo, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con el vestido? Se rompe, ¿cierto? Porque la tela tiende a encogerse. Y que el vino nuevo no puede ponerse en odres viejos. Para los conocedores aquí de vino, ustedes saben que el vino, cuando se echa en un odre, tiene que ser nuevo, ¿por qué? Porque el vino empieza ¿a qué? A fermentar, muy bien. Y entre más viejo, mejor, excelente. Más añejo, muy bien. Así que lo que dice el Señor es, mis discípulos van a ayunar, sí, pero no de la forma en que ustedes, señores judíos, tienen el ritualismo del ayuno. En respuesta a los discípulos de Juan, se evidencia para el ayuno entonces una nueva realidad, algo que está involucrado dentro del reino de Dios que apareció con Cristo. Recuerden, una de las primeras predicaciones que el Señor Jesús dio es, ¿cuál? Arrepiéntanse. ¿Por qué? El reino de Dios ha llegado. Y en una pregunta que le hacen los fariseos, diciéndole, bueno, ¿eres tú el Mesías? Perdón, a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, no, pero entre ustedes hay uno que ustedes no conocen, y él representa lo que es el reino de Dios. Y nos damos cuenta en los evangelios
que con la aparición del reino de Dios, con la aparición y la obra de Cristo, muchas cosas empezaron a ser novedad. Una de ellas, aunque no es mi tema, pero se las dejo para que estudien, es la proliferación de demonios. Por ejemplo, usted en el Antiguo Testamento no ve ninguna aparición demoníaca, ni demonios que hablen, pero en el ministerio del Señor sí. ¿Por qué? Bueno, ahí queda. Y nos damos cuenta que con la aparición y el ministerio, con la obra de Cristo y la llegada al reino del Señor, muchas cosas empezaron a ser una novedad. No una novedad como algo nuevo, sino que el Señor empezó a explicar realmente de qué se trataba todo lo que en el Antiguo Testamento se les había enseñado. El Señor, por ejemplo, dice algo muy conocido para nosotros, ¿no? En el Sermón del Monte. ¿Ustedes creen que acostarse con una mujer que no es su esposa es adulterio, señores? Pero yo les voy a decir algo. Si usted mira a esa mujer con codicia, usted ya adulteró con ella en su corazón. Sencillo. ¿Usted cree que porque no toma un arma y asesina a una persona no es un homicida? Si usted odia a su hermano, usted es un homicida. Y empezó el Señor a traer esta renovación de la enseñanza dentro del pueblo de Dios. Y parte de la renovación de la enseñanza es el ayuno. Porque lo nuevo en el ayuno que nosotros hacemos, que hacen los discípulos del Señor, es que se fundamenta en la obra terminada de Cristo. Allí es donde nosotros fundamentamos nuestro ayuno, en la obra terminada del Señor Jesús. Porque el ayuno ya no es una expresión de vacío en nosotros. Tenemos necesidad, sí, y tenemos dolor, pero no tenemos un vacío en nosotros. Cristo ha pagado todo por nosotros y hemos contemplado su gloria. Por ello, la abstención de comida o de alguna otra cosa, que ya vamos a explicar ahorita también, lo hacemos para ver el fruto de ese gozo en nosotros que ha traído el triunfo de Cristo. De esa forma el ayuno cobra una mejor, una nueva perspectiva en nosotros. Así que ya no ayunamos por esperar algo de Dios, porque Dios nos perdone o porque no traiga un castigo sobre nosotros. Ya no ayunamos por los muertos, ¿cierto? Ya no ayunamos con el fin de obtener más de Dios, ¿no? Simplemente ayunamos porque estamos gozosos de lo que Él ha hecho en nosotros, por su victoria en la cruz para nosotros. Y vamos a desglosar esta idea en dos punticos muy sencillos en esta mañana. Número 1, el ayuno cristiano no es para recibir cualquier cosa de Dios. Usted no se abstiene de alimento con el fin de recibir cualquier cosa de Dios. Cuando miramos a la cruz y nos damos cuenta de cómo nuestro pecado fue cancelado allí, pregunto, ¿alguien pudiera desear algo más de Dios? Mire, si usted mira a la cruz y se da cuenta de lo que Cristo hizo allí por usted y aún así quiere algo más de Dios, por favor examínese. Mírese primero si nació de nuevo y segundo, si realmente no le es suficiente lo que Cristo hizo allí. Porque para alguno pudiera ser insuficiente esa obra y por eso busca algo más de Dios. Pero creo que el Padre nos ha dado todo en Cristo. Amén. Eso no se trata de una disciplina espiritual que nos imponemos a nosotros mismos tratando de buscar una gracia especial de Dios. Aquí no estamos buscando algo de Dios. En el ayuno no queremos que mi hija pase a la universidad o tener un mejor carro o algo mejor para mí. No, no estoy buscando eso en el ayuno. Se trata de mirarnos a nosotros mismos quiénes éramos y darnos cuenta si realmente habita en nosotros esa expresión de alegría por la misericordia y la gracia que Dios nos mostró en el sacrificio de Cristo. Allí es donde entendemos la verdadera abstención de comida. Cuando usted se mira a sí mismo y dice, Señor,
Voy a abstenerme porque estoy gozoso de lo que hiciste por mí. Yo no me merecía que murieras por mí o que limpiaras mi pecado. Pero me abstengo de este alimento, me abstengo de esta comida hoy para darme cuenta de lo que tú hiciste por mí. Amén. Entonces, el ayuno cristiano no es para recibir cualquier cosa de Dios. Cuando nos abstenemos del alimento y de la libertad que tenemos de disfrutarlo, lo que evidencia en nosotros es que preferimos a Dios y no el don que Él nos da. Todos nosotros, bueno, aquí al menos en nuestro país, ¿no? Tenemos libertad de comer lo que queramos. Bueno, siempre y cuando tengamos con qué pagarlo, pero generalmente tenemos esa libertad. Tenemos libertad de comer lo que queramos. Y es un don de Dios poder disfrutar del alimento. Hay muchas personas que no pueden disfrutar, ¿cierto?, del alimento o de la bebida. Pero nosotros, aquí en medio de nosotros al menos, podemos disfrutar de eso. Tenemos libertad para hacerlo. Cuando yo le digo al Señor, Señor, dejo de lado esa libertad que tengo de comer lo que quiera y me enfoco en ti, lo que hacemos es que preferimos a Dios más que al don que Él nos puede dar. El alimento físico hace parte de la buena voluntad de Dios para nosotros. Y el hecho de que todas las frutas sepan diferente hace parte de la gracia de Dios para con nosotros. Pero cuando nos abstenemos momentáneamente de ese don de Dios, lo hacemos para buscar más de Él. No lo que nos pueda dar, sino conocerle más íntimamente. Los alimentos son buenos, sí, pero Dios es mucho mejor, se los garantizo. Amén. Y quiero dejarlos con esta pregunta en este primer punto. ¿Es usted de aquellos que no puede vivir sin comer? Usted tal vez, como yo anteriormente, se molesta cuando el almuerzo va a estar 10 minuticos más tarde de lo que le dijeron que iba a estar. Cuando el mesero se demora y no me pone cuidado y lo he llamado 3 veces. ¿Se molesta cuando eso pasa? ¿Tiene usted de pronto, como yo, en el pasado, ese espíritu de Esaú, que prefiere comer antes que una bendición? ¿Recuerdan esa escena? Esaú le dice a Jacob, yo me voy a morir de hambre, hermano, ¿yo para qué quiero primogenitura? Yo lo que quiero es comida. ¿Y qué dice Hebreos en cuanto a ese pasaje? Que Esaú, el rebelde Esaú, porque así lo llaman Hebreos, perdió su primogenitura y no la pudo recuperar, aunque la anheló con lágrimas, dice allí el pasaje. ¿Qué es mejor, comer o esperar en el Señor? Para que lo mediten. Número 2, el ayuno cristiano no fomenta el orgullo debido a que descansa en la justificación de Cristo por nosotros. Tenemos que ver el ayuno como el resultado de lo que el Señor Jesús ya ha hecho por nosotros. No es nuestro logro, no es nuestro mérito. Y aquí podríamos relacionarlo tal vez con el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu. Es por eso que entendemos, como lo dice Pablo en el capítulo 14 de la carta a los Romanos, que podemos comer o no comer. Y eso está bien. Usted puede comer o no comer, dice el apóstol allí. Algunos comen carne, otros comen legumbres, dice allí el apóstol. Y eso está bien, pero sea que usted coma o no coma, por favor hágalo todo para la gloria de Dios. Quiero que por favor, hermano Marlon, si es tan amable, me colabore con 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. 9, 26 y 27, por favor.
Gracias, mi hermano, muy amable. Pablo nos enseña entonces que la abstención de ciertas cosas no es un fin en sí mismo. No es que usted se abstiene como parte de una meta que usted tiene, sino que la abstención es un arma en la lucha de la fe. Allí el apóstol habla de golpear su cuerpo, ¿cierto? Y ponerlo en servidumbre o esclavo, como en la versión que nos leía nuestro hermano. ¿Por qué? Porque el apóstol no era ignorante de los deseos que caminaban en él y que esos deseos podían engañarlo. ¿Qué dice allí el apóstol? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No hay sea, como decimos nosotros, no hay sea que siendo yo ejemplo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y dice el apóstol que la naturaleza del engaño es poder sujetarse a esos placeres que parecen no tan dañinos. ¿Mm? La buena comida es un placer. A los que les gusta la lectura, ¿cierto? O los juegos, o las apuestas. Pudieran ser cosas pues que a la larga parecen no muy dañinas. Pero como lo dice John Piper, son cosas que terminan ahogando el hambre por Dios. Amén. Una tarde de ocio la puede tener cualquiera, ver buenas películas o una serie, pero son cosas que terminan ahogando el hambre por Dios, porque nos satisfacen de más. Y eso es lo que el apóstol está hablando. Muchas veces nos sentimos tan satisfechos con estas cosas que parecen normales, que olvidamos por completo a quién le pertenecemos, a quién le pertenece nuestro tiempo, nuestro cuerpo y las cosas que hacemos. Señor, ¿quiere decir algo, mi hermano? ¿No? Entonces, por favor, colabóreme con 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, si es tan amable, mi hermano. 1 Corintios 6, 12. Amén, mi hermano, gracias. Esta declaración allí del apóstol Pablo no proviene del orgullo de alguien que cree que ha alcanzado la madurez o la perfección, no. Es una declaración sincera de un hombre que sabe que lucha consigo mismo, pero que ha tomado una decisión, y es resistir cualquier cosa que lo engañe para alejarlo de una satisfacción controlada por Dios. Usted puede satisfacerse en muchísimas cosas, pero que Dios controle su satisfacción. Por eso dice el apóstol, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Algunos hablan de ayunar costumbres o de ayunar vicios, ¿cierto? Bueno, yo veo mucha televisión, hoy voy a ayunar televisión. O voy a ayunar WhatsApp. O voy a ayunar Facebook. Pero la Biblia habla de afligir el alma con la abstención de alimentos. Eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el comer es uno de los aspectos más básicos de la supervivencia humana, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera tentación del Señor en el desierto? Comer. Básico. El tentador dijo, empecemos por lo básico. Convierte estas piedras en pan. ¿Tienes hambre? Pues adelante. Ahora, si el comer es uno de los aspectos de supervivencia más básicos que tenemos, y muchas veces no podemos dejar de hacerlo, ¿cómo pretende usted ayunar series, televisión, WhatsApp o cualquier otra tontería que el mundo nos ha enseñado que es ayuno? Empiece por lo básico. Absténgase del alimento.
No se enoje cuando su esposa le dice que faltan 15 minutos y en realidad faltan 2 horas porque la señora ni siquiera ha puesto la olla. No se enoje por eso. Domínese, dice el apóstol. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Amén. Para concluir, mis hermanos, podemos resumir diciendo que el verdadero ayuno es aquel que proviene de una confianza en Cristo, que es apoyado por el poder de Cristo y que busca la glorificación de Cristo. Ese es el verdadero ayuno. Algo que viene de una confianza en Cristo, que está apoyado en el poder de Cristo y que busca la glorificación de Cristo. Cuando ayunamos de esa manera, teniendo estos 3 elementos en mente, cuando nos privamos del alimento físico o de cualquier otra cosa, lo que estamos buscando es aferrarnos más a Dios, conocerlo más profunda e íntimamente. Amén. Eso es lo que se busca con el ayuno. Recuerden, comer es bueno y es saludable, pero Dios es muchísimo mejor que cualquier alimento o cualquier otra satisfacción que pudiéramos tener. Amén. Bien, quiero hacer una pregunta porque me queda un libro, Las Escrituras y Dios, del señor Arthur Pink. Y la pregunta es muy básica y pues obviamente tendrá que ganársela el que levante primero su mano. ¿Dónde estaba el Señor Jesús cuando vinieron a hacerle la pregunta a los discípulos de Juan? Tú estás fuera de concurso, hija, porque tienes esta colección en la casa. ¿Dónde estaba el Señor Jesús cuando vinieron a hacerle la pregunta a los discípulos de Juan? Lo dijimos al principio. No. ¿Dónde? Usted también está fuera de concurso, hermana, porque ya su mamá ganó libro el día de hoy. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Yo les dije, este relato se enmarca en la de un señor llamado y después se fue para la cerque. Lean el texto, ahí está. No, no está en ninguna bodas. ¿Dónde, Jeremy? Muy bien, en la casa de Mateo. Bien, mis hermanos, muchísimas gracias. Vamos a orar para darle paso a nuestro hermano Arthur. Mi Señor, mi Dios, muchísimas gracias por tu palabra. Te suplico, Espíritu de Dios, que instruyas a todos nosotros, que nos instruyas para que podamos ayunar como te satisface a ti, Señor. Que la abstención del alimento, Señor, traiga una cercanía más íntima contigo. Que nos demos cuenta quiénes somos nosotros, Señor, cuando anhelamos y cuando nos aferramos a esos anhelos que viven en nuestra alma, Señor. Te suplico, por favor, enséñanos a ayunar. Enséñanos a orar. Enséñanos a leer tu palabra, Señor, a adorarte. Enséñanos a vivir para ti, mi Señor, porque estamos muy llenos de conocimiento en nuestras mentes, mi Señor, pero a veces muy lejos de tu Espíritu Santo. Glorifícate, por favor, conforme a tu palabra, Señor, y conforme a tu enseñanza. Visita cada corazón, Señor, y muéstranos de qué se trata realmente el abstenernos con el fin de acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, que cuando busquemos la abstención del alimento, que cuando busquemos el ayuno, no lo hagamos esperando algo de ti, mi Señor, sino solamente a ti y conocerte aún más. Que nuestro orgullo no se mezcle en esta disciplina, Señor, en este medio de gracia, sino que podamos reconocer realmente quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor, cuando por un momento decides dejarnos a nuestro propio criterio y a nuestros propios pensamientos. Te agradezco por tu amor y tu paciencia, Señor.
Te agradezco por la misericordia que nos has otorgado, Señor, y que nos seguirás dando de manera infinita como es tu promesa. Gracias, mi Señor, te doy en esta mañana. Oramos en el bendito y precioso nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén.